Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en un día más de estudios acerca de las dispensaciones. Pero antes que nada, como siempre, vamos a poner esto en las manos de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar para que sea el bendito Espíritu Santo en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos hoy ante tu presencia, antes que nada, dándote gracias, reconociéndote, Señor, en todos nuestros caminos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que harás aún más. Bendito Espíritu Santo, venimos entregándote el gobierno absoluto, Señor, de nuestras vidas, de nuestros hogares, de estos momentos de compartimiento con mis hermanos, de las enseñanzas, para que tú seas en medio de nosotros, Señor, revelándonos tu verdad, dándonos testimonio en nuestro espíritu, Señor, que tú estás en medio de todo esto, que tú estás en medio de esa verdad que viene a darnos libertad, que viene a darnos paz, que viene a darnos esperanza, Señor, porque en ti confiamos y en ti descansamos, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, voy a ver la hora. Ok. Estamos hablando acerca de lo que son las dispensaciones. Voy a volver a hacer un resumen. ¿Qué son las dispensaciones? Es un método de interpretación de la historia acerca de cómo Dios ha ido trabajando con el hombre, con la humanidad, etapa por etapa. En medio de estas dispensaciones nosotros podemos ver que el Señor tiene administraciones, tiene encomiendas, encargos hacia los hombres. Vemos que en cada dispensación ha habido faltas, ha habido fallas, pero ahí dentro de todo miramos todavía la mano gloriosa de Dios. Y si ustedes se van a estudiar en cada dispensación, la intención del corazón de Dios siempre ha sido bendecirnos. Y el hombre, difícilmente, a veces nos dejamos bendecir por Dios. Hacemos pactos que se rompen y dentro de las dispensaciones también vamos a ver las consecuencias de no haber podido cumplir los pactos con Dios o las tareas que Dios nos asigna. De eso se tratan las dispensaciones. ¿Por qué? Porque nosotros a veces cuando leemos la Biblia no entendemos y sentimos como que se contradice. Pero cuando estamos estudiando hoy estamos estudiando, tenemos que tener claro en qué tiempo, para qué tiempo y a quién se dirigía Dios en ciertas encomiendas y leyes. Y eso es lo importante, porque dentro de todo tenemos que identificar en qué dispensación nosotros nos encontramos. ¿Ok? Estábamos hablando de 7 dispensaciones. Hoy vamos a hablar con el favor de Dios de la 5ª dispensación, que es la dispensación de la ley, pero difícilmente se puede hablar de la dispensación de la ley sin entremeter un poquito la dispensación en la cual nosotros nos encontramos, porque en esa transición se encuentra ahorita la humanidad, aunque ya tuvimos que haberla superado. Estamos en la dispensación de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cuál fue la primera? Si no las han visto, pueden buscar los videos anteriores. ¿Ok? En la página de Iglesia Rocas del Dios Viviente. Y ahí están las demás dispensaciones. La primera que miramos fue la de la inocencia. ¿Ok? Se trató alrededor de las encomiendas que el Señor le dio a Adán y Eva. Después la dispensación de la conciencia. La dispensación del gobierno humano, la dispensación del pacto abránico, y hoy, con el favor de Dios, que el Señor nos preste, que nos abra nuestros oídos y nuestro entendimiento para que podamos entender. Esto es maravilloso, hermanos. Tráigase su Biblia, su libreta y su cafecito. Disfrútelo, ¿ok? Y que Dios me dé la gracia para poder explicar esto, porque entre que yo estaba estudiando esto, yo misma me maravillé. Amén. ¿Ok? Vamos a empezar un poquito, hermanos, a hablar acerca de la dispensación de la ley. Esta dispensación inicia cuando Dios le entrega la ley a Moisés.
y termina cuando nuestro Señor Jesucristo crucificó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario juntamente con Él y nos dio la libertad. Esa dispensación duró 1500 años, diferentes etapas, y ahorita se las voy a mencionar un poquito, y yo digo un poquito porque hay tanto que estudiar referente a esto que desea la tarea, hermano, de ser autodidacta y de empezar usted también a buscar, ¿ok? 1500 años se manejó una historia bajo la ley de Moisés. Estos 1500 años fueron regidos por la ley que se le entregó a Moisés, ¿ok? Está dentro de eso el periodo del peregrinaje por el desierto del pueblo de Israel cuando Dios lo libertó, ¿ok? Y lo llevaba a una tierra prometida. Y está el periodo de la conquista. Bueno, dicho sea de paso, que no se pudo llevar a cabo con esa generación que salió de Egipto, sino que fue la segunda generación la que logró alcanzar la promesa de la tierra prometida, porque hubo muchas faltas. Yo creo que esos 40 años han dejado gran enseñanza para la iglesia actual. Amén. No me voy a extender en esto. Quiero irme a otros puntos. Después de ese peregrinaje, realmente fueron dos los que pasaron de esa generación, y dentro de esos dos está Josué y Caleb. Este es otro periodo, el periodo de la conquista que se dio, que Josué y Caleb fueron los que pasaron a la siguiente generación del pueblo de Israel y los llevaron a la tierra prometida. Este fue otro periodo que dejó grandes y hermosas enseñanzas para estos tiempos, ¿ok? Y después vino el periodo de los jueces. Y después de los jueces vino el periodo de los reyes. Esto les estoy hablando que transcurrió en 1500 años, hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren, una de las cosas que yo sí les voy a leer aquí un poquito en el periodo de los reyes. No me voy a sorprender porque muchas veces los humanos ahorita en la actualidad estamos igual que el pueblo de Israel, aunque a veces nos admiramos y decimos, ay, pero ¿cómo el pueblo de Israel pudo hacer tantas fallas? Porque era humano como lo somos nosotros. Y si ahorita nosotros tenemos más oportunidad, no es porque seamos mejores que ellos, sino porque Dios en su bondad ha extendido gracia y nos ha justificado mediante Cristo Jesús. Pero ¿qué fue lo que pasó en el periodo de los reyes? En primera de Samuel 8, 4, 7, se los voy a leer. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, que era el profeta, el sacerdote. Dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Ellos no eran igual que las demás naciones. Dios buscaba en Israel un pueblo elegido por el corazón de Dios para apartarlo, hacerlo diferente, como hoy lo hace con la iglesia. Pero ellos querían ser igual que los demás. Estaban como rechazando cierto privilegio que Dios les estaba dando. ¿Ok? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te están desechando a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿Ok? Y si tú te vas a leer un poquito la Biblia, Dios les concede, y viene el periodo de los reyes también, y el primer rey, que fue Saúl, ¿verdad?, que no supo agradar a Dios, estuvo en desobediencia. Tengo por ahí una prédica que yo estoy sorprendida porque cuando Saúl falló a la instrucción que Dios le dio y Samuel fue para reprenderlo, Saúl decía, pero si yo he hecho lo que Dios me mandaba, y si realmente tú lees, él hizo las cosas a medias. Pero Saúl en su corazón pensaba que él le había obedecido a Dios. Y yo muchas veces me pregunto, ¿cuántos de nosotros no estamos en las mismas condiciones que fue el rey Saúl? Que se le dio un privilegio, que se le ungió, que se le habló,
y le queremos dar las cosas a Dios a medias y sentimos que lo estamos haciendo tal cual Dios nos pidió. Yo les hablo todo esto porque todo eso está como ejemplo y como enseñanza para estos tiempos, ¿ok? Nosotros sabemos que después vino el rey David y que de esa descendencia viene nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Ahorita voy a hablar un poquito de los pactos porque eso fue un pacto que Dios hizo. Yo les estoy tirando muchas semillitas y ustedes se pueden ir a ver o después, cuáles fueron los periodos de la ley mosaica. Ustedes se pueden ir, si se pueden ir a ver los pactos que hubo en esos 1500 años. Hermanos, estudiemos, busquemos y nos vamos a maravillar. Amén. Vino el periodo de la restauración de la tierra cuando cayó en cautiverio bajo Asiria y Babilonia el pueblo de Israel. Hubo destrucción. Después viene un periodo de restauración, ¿verdad?, a la tierra bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías, que son profetas menores en la Biblia, pero la verdad hicieron un trabajo tan maravilloso. Si tú te vas a leer un Nehemías, Nehemías era para construir el muro, y Nehemías lloraba por un pueblo que él ni siquiera había conocido o convivido con él, y va y por instrucción de Dios va y reconstruye lo que había sido derrotado, porque Israel había sido vencido bajo Siria y Babilonia. Y viene también Esdras, que el trabajo de Esdras, de este profeta, era la reconstrucción del templo. Y Dios levanta profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías, que yo te invito a que los leas, porque tienen grandes y maravillosas enseñanzas. Después de ellos, de los profetas que el Señor levantó, viene un periodo de 400 años de silencio. ¿Saben por qué es que viene el silencio de Dios? ¿Cuándo es que tú estás en silencio? Tú estás en silencio cuando nadie está platicando contigo. Viene ese largo periodo de silencio de Dios porque tampoco había quien le buscara, ¿ok? Después de esos 400 años de silencio, siguen el desarrollo de los 4 evangelios. Claro que el silencio se rompe con Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, y el Señor da la profecía, y Él viene y prepara la venida para nuestro Señor Jesucristo. Y los 4 evangelios todavía se viven bajo la ley. El periodo de la ley termina cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, ¿ok? Eso les estoy hablando de los 1500 años que duró la dispensación de la ley, ¿ok? Dentro de esa dispensación, el Señor hizo pactos, ¿ok? Hizo pactos. Yo ahorita le voy a hablar de los pactos. Les quiero comentar también que dentro de esa ley que Moisés recibió hay mandamientos, leyes y ordenanzas. Y la gente a veces todo echamos dentro de una olla y pensamos que es lo mismo. ¿Okay? Unas cosas son mandamientos, leyes y ordenanzas. ¿A qué se refería con las leyes? Bueno, las leyes eran para los hombres culpables, los mandamientos. Eran esa ley que Dios marcaba, más bien no te marcaba en negativo, te decía lo que no tenías que hacer. No matarás, no robarás. Eso viene en Éxodo 20, del 1 al 26, si tú lo vas a leer, ¿verdad? Viene una ley donde dice lo que no tienes que hacer porque te es por pecado. Y bien bonito porque ahora nosotros nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Y eso no me voy a adelantar mucho porque lo vamos a ver en la próxima dispensación, que están pegadas estas 2 dispensaciones, hermanos. Y vienen las leyes judiciales que eran para gobernar la vida diaria o social de Israel. Israel creció tanto que Moisés estaba casi volviendo loco, ¿verdad? Él empezó a hacer el libro de Deuterocanónicos también, que significa ley secundaria, ¿verdad? Y eran los asuntos como las relaciones entre amo y siervo, derechos de propiedad, los crímenes cometidos contra la humanidad, leyes sobre actos de violencia. Eso lo puede leer en Éxodo 21. ¿Ok? Y vienen las leyes de culto religioso. Eso viene en Éxodo 24, 31 y todo el libro de Levíticos. El libro de Levíticos vienen las ordenanzas, cómo gobernaban
la religión dentro de Israel. Las instrucciones con mayor detalle te lo da el libro de Levíticos. Hermanos, léanlo. Ahí viene la ley de la consagración, de los sacerdotes, los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, las expiaciones. Hermanos, tenemos que estudiar todo eso, pero ya no podemos practicarlo. Todo eso era sombra de lo que habría de venir, y lo que habría de venir ya vino cuando llegó nuestro Señor Jesucristo aquí. Y ahorita voy a tocar un poquito esos puntos de las leyes y las ordenanzas de los cultos en la religión del pueblo de Israel. ¿Para quién es? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, que fue la enseñanza para la iglesia. Amén. Ok. Hubo 4 pactos dentro de esos 1500 años, hermanos, que es el pacto mosaico. Este pacto fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel mientras estaban viajando desde Egipto hasta la tierra prometida. Es un periodo, ¿ok? Eso ustedes lo pueden leer en Éxodo 21 y Éxodo 31, 18. Es más, léanse todo el Éxodo, hermano. Es más, léanse el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y viene el pacto palestino. Eso viene en Deuteronomios 31 del 1 al 10. Era un pacto incondicional en conexión con la posesión final de la tierra prometida de Israel. Se lo voy a leer. Es condicional en el sentido de que presentaba las condiciones que el pueblo tenía que cumplir para obtener su tierra. En la actualidad hay condiciones para nosotros para obtener ciertas promesas. Y a veces en las iglesias no nos lo enseñan. Nos ponen a brincar como manada. Declara, decreta, esto es mío y el Señor me lo ha dado. Pero no nos enseñan que muchas promesas están condicionadas. Te voy a dar un ejemplo fácil que todo el mundo se lo sabe. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tengas largura de años y te vaya bien. Entonces es una promesa que está condicionada. Si yo quiero tener largura de años y que me vaya bien, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Y en el Nuevo Testamento esto sí lo tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que estar predicando. Porque a veces no entendemos por qué no nos va tan bien, o por qué las oraciones no son escuchadas, o por qué yo no puedo alcanzar ciertas promesas. ¿Ok? Aquí el pacto palestino era un pacto que estaba condicionado. En Deuteronomio 28:1 se los leo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y Dios da una serie de bendiciones condicionadas a la obediencia. ¿Ok? Era, si tú, le leo de nuevo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, te exaltaré de entre todas las naciones. Hay promesas condicionadas, interesantísimas. Tú te vas al Antiguo Testamento y la encuentras, pero en el Nuevo Testamento tenemos un montón de promesas condicionadas que a veces no las alcanzamos porque nos brincamos la condición. Tremendo, hermanos. Está el pacto davídico, eso tú lo puedes ver en 2 de Samuel 7, del 7 al 4 al 16, y 1 de Corintios 17, 3, 15. Lo puedes leer. Era un pacto incondicional, el cual Dios prometió a David. Ahí sí, fíjate, está incondicional. Le prometió un linaje real, sin fin, un trono, un reinado, y que sobre ellos reinaría. De esa línea es que viene nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dijo, no faltará alguien de tu descendencia que esté sentado en el trono. Y nosotros tenemos al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Esos son los pactos. Y está, perdón, el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que eso me lo voy a reservar un poquito más para adelante. Ahí están los 4 pactos, ¿ok? Vamos a hablar de uno de los personajes en que se basa toda esta dispensación de la ley, es Moisés.
Dios siempre escoge a alguien con ciertas características, ¿verdad? Hablábamos de Noé y de Abraham, que eran hombres que el Señor los tenía por justos a causa de que le creían a Dios lo que Dios les decía, ellos creían y que Dios se los tomaba por justicia. Moisés fue un niño escogido, por supuesto, ¿verdad? Pero en el libro de Números 12:3, mírenlo cómo se expresan de Moisés. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué contraste, ¿verdad? Dar semejante tarea a un hombre manso. Pero era manso para con Dios, mansísimo para con Dios. ¿Ok? Dios está buscando hombres mansos. Y yo lo digo porque hay gente que reniega por el llamamiento, que se queja del llamamiento, que dice, lo hago porque Dios me llamó, pero si por mí fuera, Y Dios le agradaba que Moisés era manso. Tremendo, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar un poquito de la ley. ¿Qué les parece, hermanos? De esa ley, de esa ley, porque yo les comentaba en las demás dispensaciones que fue la transición que pasaron los apóstoles, la transición que tuvieron que ayudar a entender a los gentiles, a los judíos, ya no estamos bajo esta ley, estamos en una mejor ley, ¿verdad? En el libro de Gálatas 3:19, hermanos, la ley que fue promulgada fue mediante ángeles por mano de un mediador. El mediador era Moisés. La ley que recibió Moisés fue por una dispensación, por una administración de ángeles. ¿Era nuestro Dios? Sí. Dentro de esa ley tan, podríamos decir, severa y estricta, se manifiesta la santidad de Dios. Porque, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? O sea, ahí se manifestaba una santidad extrema que nosotros humanamente no podíamos recibirla. La que los dictaron, sí, porque eran seres espirituales. Fue mediante ángeles, el ángel de la presencia, ¿ok? El ángel de la presencia, un ángel enviado, un mensajero enviado a dictar una ley espiritual que nosotros no teníamos la capacidad, pero tenía que pasar para poder ver la diferencia donde nosotros estamos faltos y necesitamos de Dios para poder ser justificados, redimidos y santificados, porque humanamente por sí solos nosotros no podemos, ¿ok? En el libro de los Hechos 7:53 dice, vosotros que recibisteis, están hablando con los fariseos, con los israelitas, la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis, ¿ok? Fue por disposición de ángeles, sí, bajo nuestro rey, bajo nuestro Dios. Dios manda y envía, lleven la ley, dicten la ley bajo mi santidad. Los ángeles no entienden el desorden, el pecado, o sea, nos han de ver hasta medio raritos, nuestras faltas, nuestra incapacidad. Ellos van y extienden una ley demasiado estricta y severa, que humanamente, vuelvo y repito, no podemos cumplirla ni siquiera en la actualidad, que nadie, dice la palabra de Dios, absolutamente nadie en el mundo la pudo cumplir a excepción de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo hecho hombre aquí en la tierra. Nadie, hermanos, nadie. Por eso muchas veces nuestro Señor Jesucristo a los fariseos les decía hipócritas, paredes blanqueadas, porque por dentro lucen bien, pero por dentro están corrompidos, podridos, les decía. ¿Ok? ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que todos ahorita fallamos, todos pecamos, todos tenemos faltas.
Y a veces tú te encuentras con gente que te mira así como que juzgan mucho el pecado, que juzgan mucho los que tienen en luchas, ¿ok? La tarea en la actualidad de la iglesia, yo te voy a decir que es predicar la palabra de Dios. Hay un solo juez y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y hay un acusador que tiene un montón de ayudas, que ese es Satanás. Nosotros no podemos ni juzgar, ¿ok? No podemos juzgar a la gente, ni tampoco la podemos acusar. No es nuestro trabajo. Y los fariseos tendían, dice, ponen cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y era tremendo. Tú te vas a los evangelios y tú puedes leer. Como decía el Señor, yo sé que tú eres un hipócrita, que tú pecas y vienes y estás apedreando a otro a muerte, porque antes los pecados se pagaban con muerte. Los apedreaban dependiendo del pecado, ¿verdad? Y Cristo Jesús miraba esas injusticias y cuando le trajeron, si ustedes leen los evangelios y le traen a la mujer que fue encontrada en adulterio, que yo no sé dónde quedó el tipo, pero trajeron a la pura mujer y el Señor dice que el que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Bueno, que dice aquí que fue promulgada por ángeles. ¿Qué significa promulgar? Promulgar es publicar una cosa de forma oficial, especialmente una ley o una disposición de la autoridad para que sea conocido por todos. Eso fue lo que hicieron los ángeles. Vinieron a promulgar una ley para que fuera conocido por todo el pueblo de Israel. Fueron ángeles, ¿ok? Quien se le apareció a Moisés en la zarza era un ángel. Era un ángel, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Nosotros conocemos al Padre. Se nos ha dado a conocer mediante nuestro Señor Jesucristo, porque Él es su imagen, ¿ok? Él es el que representa al Padre. El Padre y Él son uno solo, pero nadie ha visto jamás al Padre. Entonces Moisés, lo que miró ahí, quien le habló, quien le llamó, era un ángel mensajero. Amén. Yo sé que esto, para empezar, aquí algunos ya están así como que, pero leamos la Biblia, no lo digo yo. Léete Gálatas 3:19, léete Hechos 7:53. Amén. Hechos 7:38 dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando tembló ese monte y el pueblo y hasta los animales corrieron, aquí me dice que era el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Los ángeles son mensajeros. El pueblo de Israel tuvo una administración angelical tremenda, hermanos. Amén. Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, ¿la qué? La palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. ¿Ok? Acuérdense que los ángeles son como soldaditos, sargentos, ellos reciben órdenes, ellos no tienen las debilidades que nosotros tenemos, vienen y traen una regla, vienen una ley, no la podemos cumplir, hermanos, no la pudimos cumplir. Esta dispensación fue sombra, tipología de lo que habría de venir, ¿ok? Una antesala de la gracia, ¿no? Hombre, yo leo la ley y digo, Señor, gracias, gracias, gracias por haber dado a tu Hijo unigénito para venir a pagar nuestros pecados por medio de su sangre y habernos justificado. Gracias, Señor. Pero yo creo que tenía que haber pasado todo esto para que nosotros pudiéramos valorar y decir, Señor, gracias. No podemos tener esa santidad, no podemos agradarte si tú no hubieras enviado a tu Hijo amado. Amén. El libro de Colosenses 2:17 dice cosas que solo son sombra
de lo que había de venir. Lo que había de venir ya llegó y fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Padre Dios. Bendito sea ese amor que nos ha tenido a la humanidad entera. Gracias, Señor. ¿Ok? Todo eso era la representación de lo que hoy estamos viviendo. Pero es importante entender lo que ese sacerdocio ejerció y lo que hoy tenemos que estar ejerciendo nosotros en la iglesia. Amén. El libro de Gálatas 3:23-24 dice que la ley de Moisés fue dada como ayo. ¿Qué es ayo? Tutor, maestro, que vino a enseñar. Dice, para llevar a Israel hacia Cristo. El pueblo de Israel era un pueblo débil espiritualmente, hermanos. Había sido sometido a duras cargas y amargura. Era fácil, yo creo, sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo que hasta la fecha no ha podido pasar es que sacaran Egipto del pueblo de Israel, porque lo llevaban en su corazón. Lo llevaban en su corazón. Y ahorita en la iglesia es lo mismo. Ahí sí, ¿no? Porque ustedes saben que Egipto representa el mundo. Mucha gente llega a los pies de Cristo. Dice, pero no le podemos sacar el mundo de su corazón. Todavía siguen anhelando esos ajos, esos sabores, esas experiencias, lo que ellos practicaban. Quieren lo bueno de la salvación, quieren lo bueno de Dios, pero quieren seguir saboreando las cosas del mundo. Y así estaba el pueblo de Israel también. Y en la actualidad también, hermanos. Hay mucha lucha, ¿ok? Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Sombra de lo que había de venir. Yo les voy a explicar ahorita un poquito esto. Miren, esas leyes, ese sacerdocio que ellos ejercían era algo externo. Era algo externo. Muchas de las cosas que el pueblo de Israel lo hacía por temor, porque estaban sometidos, porque era una ley, pero era algo externo. Llegó el punto de que hacían los rituales y Dios se desagradaba de ellos y decía, ¿qué crees tú que yo ocupo tus carneros y ocupo tus becerros? Yo lo que quiero es tu corazón, pero ellos le daban el corazón. Todo lo que hacía, y hasta la fecha, cuando decimos es alguien bien religioso, es porque habla de dientes para afuera, porque aparenta amar a Dios, pero no le entrega la parte interior. Ese sacerdocio era de requisitos físicos, cosas externas. El sacerdocio de la actualidad es espiritual, es interno. Es interno. Ahorita lo voy a tratar, si el Señor me presta gracia, explicar un poquito mejor con algunos puntos. Vamos viendo el punto de la circuncisión. ¿Se acuerdan que estaba hablando, que dicho de paso me equivoqué con una palabra la vez pasada? Leamos Génesis 17, 9, 14. Ahí viene lo bueno. Saquen nota, hermanos, saquen nota. Dice la palabra, la señal de pacto que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. Esta simbolizaba la pureza ante Dios y era también un recordatorio simbólico del pacto que Dios hizo con la posterioridad de Abraham, su descendencia. O sea, sabemos que de ahí vienen las 12 tribus, ¿okay? de Abraham. Y que el pueblo de Israel seguía practicando. Y ellos decían, no, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios ha hecho un pacto. Y si nosotros queremos permanecer en ese pacto, tenemos que circuncidarnos. Es lo que decían ellos. Esa era una sombra de lo que Dios pedía, porque realmente lo que Dios pide es el corazón fiel, dispuesto, obediente.
Deuteronomios 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios ya les decía, quiero el corazón, ábranlo, abran el corazón. Y ahora yo me voy a nuestra actualidad. Ahí va un poquito lo que está en la gracia. Ahorita voy a hacer puntos de comparación. ¿Qué dice el libro de Romanos 2, 28, 29? Dice la palabra. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Varones, relájense. Si ya no es necesario que ustedes se incircuncisen, ahora lo que Dios está pidiendo es el corazón. Es el corazón. El quitarle la tela que encajona, que encierra nuestro corazón. Dios quiere tener acceso a nuestra vida. Quiere sanar, restaurar y habitar dentro de nosotros. Amén. Viene otro ejemplo que les voy a dar, que es el tabernáculo. ¿Ok? ¿Qué era el tabernáculo? Bueno, eso es una enseñanza bien grandota, pero estoy tratando de hacerlo claro, digerible y sencillo, hermanos. Vuelvo y repito, seamos autodidactas, estudiemos, busquemos si nos interesa el tema. Amén. Ok. El tabernáculo era una tienda móvil, era una tienda sagrada que transportaban simbólicamente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso era el tabernáculo, ¿ok? Servía como santuario donde los israelitas presentaban sus oraciones, sus sacrificios y su alabanza. Dios le dio instrucciones específicas a través de Moisés mientras vagaban en el desierto, ¿ok? ¿Cómo hacer ese tabernáculo? Sabemos que nosotros que en el tabernáculo estaba el arca del pacto o de la alianza. Vamos a hablar un poquito del pacto que estaba el atrio, ¿verdad? Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde solamente se accedía una vez al año, ¿ok? Por un solo sacerdote consagrado, que era Moisés. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. Era un ícono donde la presencia de Dios residía y se manifestaba. Los antiguos hebreos le tenían tal reverencia al arca que su morada era el lugar santísimo del tabernáculo de Dios, a donde nadie podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año, portando incienso, sangre de cordero sobre sí y sobre todo estando libre de pecado, para no perecer a causa de la presencia de Dios. Acuérdense que antes no estaba la reconciliación de Dios y el hombre hasta que no vino Cristo Jesús. Y Dios no soporta el pecado. Entonces entraba alguien con pecado y caía fulminado. ¿Ok? Había una pesada tela, hermanos, de una sola pieza entre el lugar santo y el lugar santísimo, tanto que los sacerdotes no podían entrar así de una, tenían que entrar por abajo, porque ante la presencia de Dios se entraba arrastrándose, ¿ok? Se le ponían unos cascabeles al sacerdote y el pueblo atento escuchando. Si los cascabelitos que le ponían en el pie se escuchaban, es que todavía no estaba fulminado. Le amarraban una cuerda. Si ya no escuchaban los cascabeles, es porque fue fulminado. Entonces empezaban a jalar la cuerda porque nadie podía entrar para poder sacar el cuerpo del sacerdote que entró en pecado. Qué tremendo, hermanos. Eso está bien tremendo. El libro de Números 4:5 dice, cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de separación y con él cubrirán el arca del testimonio, porque el arca tenía que cubrirse, nadie podía ver lo que resplandecía en ella ni lo que había, porque Aarón
Aarón viene de la tribu de Leví. De las 12 tribus que salieron de Abraham, Dios eligió una tribu específica donde tampoco a ellos les dio parte ni les dio herencia aquí en la tierra, sino que eran los levitas, los encargados de tener el cuidado del santuario. Y esa venía de la familia de Aarón. Y ellos eran los encargados de armar y desarmar. Más nadie, hermanos. Más nadie. ¿Ok? ¿Qué contenía el arca? ¿Qué contenía esa cajita que tanto cuidaban y donde Dios presentaba donde Dios se manifestaba en la presencia de Dios? Éxodo 25:22 dice, y de ahí me declaré a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Eso era, había 2 ángeles que extendían sus alas y se tocaban las puntas de lado a lado donde estaba el arca. El arca estaba cubierta de oro puro. Amén. Esa arca, hermanos, después la tuvieron que haber cargado. A David le tocó cargarla. Donde había el arca, había bendición. Lo leemos, por favor, y miren que nadie podía tocar el arca más que las personas elegidas por Dios, que eran los levitas. Vamos a leer 2 de Samuel 6 del 1 al 12. Ahí me van a disculpar, pero me lo voy a leer todito para poder entender mejor, ¿verdad? Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Se tocaban las alitas ahí. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos y de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. El adorador iba enfrente, ¿no? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió. Y ahí Dios, y lo hirió Dios ahí por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios por haber tocado el arca. Y él no era levita, y lo hizo como un instinto de que se iba a caer el arca, y él la quiso sostener, y cayó el furor de Dios sobre él, y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, porque donde está la presencia de Dios hay bendición. Y nosotros sabemos que cuando David escuchó eso, fue y dijo, no, entonces tráiganla conmigo. ¿Ok? Eso representaba el arca. El arca representaba el cofre calafateado con oro. ¿Ok? Que era portador de la presencia de Dios. Mas yo hoy les digo que pasó una cosa. Primera cosa que pasó fue que Cristo Jesús rompió esa cortina que separaba al pueblo de Dios del lugar santísimo. Nos dio acceso a la presencia de Dios. Mateo 27, 49, 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso fue en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y ese velo se rompió de arriba hacia abajo para que no cupiera la menor duda y pensaran que fue el hombre quien lo había roto. Y cuando pasó eso, ¿saben qué fue lo que pasó? Nos dio acceso a la presencia de Dios. Lo dice más claramente en el libro de los Hebreos 10, 19 al 22, dice su palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Su carne, Él tuvo que morir. Su carne se abrió y lo que nos separaba de Dios, que era el pecado, Él dijo, no más, no más. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, ¿ok? En plena certidumbre de fe. No te preocupes, no te van a fulminar. No te va a fulminar Dios, porque cuando Dios te ve ahora, cuando tú clamas al Padre, Él no te ve a ti, Él te ve rociado desde la cabeza hasta la punta de los pies con la sangre de su Hijo amado, que vino y por medio de esa sangre, Él dio el precio por nuestros pecados. Así que el Padre ya no ve más el pecado, sino que ve la sangre, el precio por la cual fuimos comprados. ¿Quién dice, gracias, Padre? Ahora yo entiendo más qué fue lo que pasó. Amén. Y ser portadores de esa arca. ¿Qué pasó con esa arca con el tiempo? ¿Dónde quedó esa arca? ¿Dónde quedó esa arca que estaba detrás de ese gran velo pesado donde Dios se manifestaba? Primera de Samuel 4, 10, 11 dice, y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, puesto que Israel cayeron 30,000 soldados a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes. Nosotros sabemos ya, léete un poquito acerca de la desobediencia que hubo con este sacerdote Elí, tremenda. Y en esa batalla el arca se perdió. La gente, pues los historiadores la han buscado, pero pues no la han encontrado. Yo creo que era necesario porque nada más era una representación. ¿Será entonces que tenemos que fabricar una y ponerla en las iglesias, pintarlas con pintura dorada y que la gente pase, la sobe, deje ahí su ofrenda, ponga ahí sus peticiones, que la bendigan, que la toquen? ¿Será que tenemos que hacer eso? ¿Será? ¿O será que tenemos la ardua tarea? Iglesia, escúchame. Dejémonos de distraernos con requisitos físicos que solamente fueron sombra y enseñanza en la actualidad, que se tiene que enseñar. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el arca hoy? ¿Quiénes somos las arcas? Nosotros somos las arcas que portan la presencia de Dios. Esa es nuestra ardua tarea. Dejémonos de distraer teniendo simbolismos, porque es un montón el trabajo que tenemos que hacer para ser portadores de la presencia de Dios. Iglesia, enfoquémonos en nosotros ser portadores de la presencia de Dios hoy en día. Ya no podemos ir, es lo que a mí me extraña, hermanos. Mira, los católicos tienen santos y los adoran y los tienen. ¿Y los cristianos?
Que no les dicen, miren, pasen, sóbenla, dejen ahí su ofrenda para que Dios los bendiga, porque el arca representa la presencia de Dios. ¡Hello! Nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Y lo que tenemos que enseñar es a santificarnos para que Dios viva plenamente dentro de nosotros. Ese es el trabajo. Entonces no nos vengamos a distraer con un sacerdocio o con una dispensación a la cual ya no estamos. Amén. Creo que ha llegado el tiempo de que pongamos los ojos donde los tenemos que poner realmente y empezar a hacer la tarea. Y la próxima dispensación vamos a ver qué tarea tiene la iglesia. ¿Para qué? Para tratar de no fallarla. Amén. Tremendo. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice la palabra: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo si no es Dios mismo? Porque los tres son uno solo. Es como cuando yo hablaba de que cuando tú recibías a Cristo Jesús, ¡ay, no tienes el Espíritu Santo! ¡Claro! Cuando tú recibes a Cristo Jesús, recibes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres son uno solo. Entonces aquí, Primera de Corintios 6, 19, 20 dice: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No vamos a glorificar a Dios con una caja pintada de dorado en las iglesias. Nos está dando una tarea. Iglesia, hijos de Dios, dice ahí, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quién dice amén? Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que ama mi palabra y la guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, la tarea ahorita de la iglesia, a ver, vamos a leer. Entonces, ¿qué? ¿Cómo está la cosa? Yo soy ahora el templo de Dios, pero me dice aquí que el que me ama y guarda mi palabra. Entonces, para poder ser templo de Dios, para poder ser templo del Espíritu Santo, tenemos que enseñar a la gente a guardar la palabra de Dios. En vez de mostrarle cajitas que nos están distrayendo y que puede ser muy manipulable para que deja tu petición junto con una grande ofrenda para que Dios te bendiga. Hello, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces la tarea es empezar a enseñar a la gente a guardar la palabra de Dios para poder ser portadores de la presencia de Dios. Y hay mucho trabajo ahí, hermanos, como para andarnos distrayendo en lo que no nos corresponde. Amén. Juan 14, 17 dice la palabra: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice estará porque es en Juan 14, 17, todavía estaba la dispensación de la ley y se iba a dar hasta que no hubiera la crucificación de nuestro Señor Jesucristo y viniera la promesa del Padre, que es la promesa que tiene Dios para con la iglesia, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que enfocarnos, estudiar tanto y prepararnos tanto acerca de esa promesa que Dios Padre hizo para la novia, para la iglesia, y tenemos que empezar a trabajar en ello. Amén. Es bien tremendo. Ahora vamos a estudiar un poquito qué contenía ese arca, qué contenía el arca de la presencia. Hebreos 9, 3, 4 dice: y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. 3 cosas tenía. Vamos estudiándolas tantito, ¿no? Y que Dios me preste tiempo. A ver, ya casi se me termina la hora.
Voy a tratar de enseñar todo, ¿verdad? Si ustedes quieren ver el video en dos partes, pero no quiero perder el hilo de esto. Amén. El maná. ¿Qué era el maná? Éxodo 16, 31, 35. Que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Entonces dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná y colócalo dentro del Señor a fin de guardarlo para vuestras generaciones. Era un recordatorio de que Dios sustentó al pueblo de Israel con el maná de Dios. Era para recordar el alimento. Pero ¿qué me dice a mí Mateo 4:4? Dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro alimento hoy no tiene que caer del cielo, sino que ya vino del cielo, que es el verbo, que es la palabra de Dios, que es lo que nos fortalece, el espíritu. Ese es nuestro maná. La palabra de Dios hoy es nuestro alimento. Amén. Las tablas del pacto. Hebreos 10, del 16 al 18 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, nosotros esas leyes ya las tenemos guardadas en nuestro corazón. Una vez que le abrimos el corazón a nuestro Dios, esos mandamientos, esas leyes tienen que estar guardadas aquí, meditarlas de día y de noche, vivirlas para poder ser un templo, un tabernáculo para que Dios habite dentro de nosotros. Amén. Ya no ocupa andar cargando piedras pesadas. Gloria a Dios. ¿Qué es la vara? La vara de Aarón. A mí me tiene bien sorprendida esto también, ¿no? Ya no ocupamos traer arcas. Amén. Pero tampoco ocupamos traer varas. Amén. Ahorita déjenme y les explico un poquito. La vara de Aarón. En el libro de Número 17, hace referencia a la vara de Aarón, totalmente seca, llevada por el hermano de Moisés, Aarón, en el Antiguo Testamento, y con la que hizo el milagro de reverdecer, dar brotes, hojas, flores, frutos en una noche, tan solo por estar delante de la presencia de Dios. Dios le dijo, a ver, no sé si lo escribí aquí. Bueno, si tú lees Número 17 del 1 al 13, no te lo voy a ver, pero te lo voy a decir. Dios era una forma de que dijo, cada tribu agarre una vara. Y la vara que reverdezca en la mañana, ese es el sacerdote que yo he escogido. Esa vara, hermanos, si ustedes no se me han dado cuenta, yo hace mucho que estaba leyendo la palabra de Dios. Cuando nosotros visualizamos a Moisés, decimos que la vara que Moisés traía en la mano, pero realmente la vara que se usó para las plagas de Egipto fue la vara de Aarón. Se lo voy a leer. La vara de la autoridad de Dios. La vara representa la autoridad de Dios. Éxodo 7, 9, 10. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Era la vara de Aarón. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Era la vara que tenía autoridad por la palabra que Dios había dado, ¿ok? Representa. Si tú lees Éxodo 17, 19 al 20 y por ahí te dice en el 20, dice que y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus sirvientes, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Realmente la vara era un simbolismo, pero representaba la autoridad de la palabra de Dios. Dios había dicho, Dios ya había dado la orden.
Y ahora, ¿será que para orar ocuparemos traer la vara de Aarón o de Moisés? Ese simbolismo. ¿Qué nos dice hoy el Nuevo Testamento? Yo te voy a decir, imagínate que tengas una necesidad de oración, que vayas por la calle, que fuiste a la casa de una familia y que tú empieces a decir, ay, pero es que no tengo la vara, no puedo orar. ¿Será que esa es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros en nuestro sacerdocio, en nuestros tiempos? Lucas 10:19 dice, mirad, os he dado autoridad. Era nuestro Señor Jesucristo hablando, ¿no? Para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. La autoridad ya se nos fue dada. Marcos 16:17-18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La autoridad que nos ha sido dada ha sido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te voy a dar una idea. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres andar cargando con una vara por donde quiera que andes? ¿O quieres ser la portadora o el portador del nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué autoridad escoges ejercer o portar? Dime tú. Dime tú. Yo quiero la que Dios me ha dado a mí para estos tiempos, y creo que es más grande y más fuerte que es la que dio en los tiempos. Los tiempos postreros serán mejor que los primeros. Entonces, esta autoridad que se nos ha dado hoy a la iglesia es por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita les voy a hablar un poquito acerca del nombre, o no sé si dejarlo aquí porque ya es la hora. Ahora, referente a la espada, hermanos, ya no vamos a la guerra a pelear con espada. Yo no quiero. Ay, nomás de imaginarme. Ahora nosotros peleamos con otra espada, que es la espada de la palabra. ¿Ok? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. O sea, hace que es más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea que es mejor, es más, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, sé que ya no tenemos que andar espantando las moscas con una espada, sino tener fe y creer en la palabra que se nos ha dado y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Yo creo en la palabra que se nos ha dado. Yo creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tenemos esa autoridad. Y en eso nos tenemos que enfocar. Porque por estar volteando donde no tenemos que estar, estamos descuidando lo que se nos ha encomendado, que es ejercer la manifestación y el poder de la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Tremendo, hermanos. Es muy tremendo. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres ver la manifestación gloriosa en tus oraciones? ¿Será que por andar cargando una espada por toda tu casa, corriendo y cortando y ensartarla aquí, ensartarla allá? No, a mí me dice, el que tiene mis mandamientos, es algo, tenemos que enseñar a la gente a guardar los mandamientos, porque eso es lo que necesitamos ahorita en nuestra dispensación. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. No es porque andes en pecado, pero con la espada en la mano, no. ¿Quieres la manifestación de Dios? Sigue los mandamientos del Señor.
Y lo que la iglesia tiene que enseñar ahorita son los mandamientos para esta dispensación. Amén. Efesios 5:24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Fíjate la instrucción. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces yo me voy a Hebreos 4:12. La palabra de Dios es eficaz. Es la palabra de Dios lo que ocupamos, y yo me voy y ya no la ocupo tener en tabla, la ocupo tener en mi corazón. Entonces yo voy a ver el poder que Dios quiere manifestar en la iglesia, en su novia. A veces ha estado parado porque hemos descuidado las cosas que tenemos que hacer por andar haciendo lo que ya hicieron en la ley, los sacerdotes, los israelitas. Hello. Tenemos que hablar de la promesa del Padre, ejercerla, la palabra de Dios, hablar del Espíritu Santo. Yo sé que es tarde, hermanos. Regálenme 5 minutos, por favor, porque quiero hablar del nombre. Yo hace rato le estaba comentando que por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo fue que se nos ha dado la autoridad. Entonces este punto sí es bien importante. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero ustedes se la tarea de seguir buscando más, ¿ok? El pueblo de Israel invocaba a Jehová, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Cuando al pueblo de Israel se le dio el nombre de Dios, ellos tomaban muy en cuenta eso de que no invocar el nombre de Dios en vano. Ellos no lo pronunciaban. De hecho, se les dio el nombre común, le llaman el tetragramatón, ¿ok? Que significa palabra de 4 letras. Se les dio 4 letras, no existían las vocales. El tetragramatón es HWHY, que se leen de la derecha a la izquierda, Yud, A, Waw, A. Busca los significados. Ese nombre se le dio a Israel. De hecho, ese nombre ni siquiera se puede pronunciar. Creo que viene como desde el vientre. Y aparte, para ellos es pecado pronunciarlo. Ellos no lo invocan. ¿Qué fue lo que pasó con el nombre de Jehová? Jehová es un nombre inventado por el hombre. ¿Cuántas veces has escuchado tú que nuestro Señor Jesucristo dijera Jehová? Y tú vas y buscas, dice, no, porque antes estaba en hebreo y hoy en griego. Cuando Cristo Jesús se refería a Dios Padre, le llamaba Padre, ¿verdad? Se puede decir Padre Eterno, pero Jehová, a veces nos han enseñado mal a estar invocando algo que ni siquiera existe, o mal dicho, o mal hecho, porque Jehová le agregaron vocales, ¿verdad? El verdadero nombre de Dios es casi que impronunciable. Y ahí nos tienen nosotros invocando el nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Debido a que por mucho tiempo los judíos consideraron una blasfema pronunciar directamente el nombre de Dios, preferían denominarlo las 4 letras, o en griego, o a veces decían Adonai, o el Señor. Pero se les ocurrió la brillante idea de ponerle vocales, y ahí tienen a todo el mundo Jehová, Jehová, Jehová. ¿Ok? Otra cosa de las que yo quiero comentarle es que a nosotros se nos dio el nombre por encima de todo nombre. En el Antiguo Testamento, según la necesidad o petición que el pueblo tenía, es que invocaban a Jehová. Jehová, Eloá, poderoso, fuerte, prominente. Elohim, Dios creador, poderoso y fuerte. Jehová Shaddai o El Shaddai, Dios todopoderoso. Adonai, el Señor.
Jehová, Yahvé, Yahvé o Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Rafa, el Señor sanará. O Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Medakananash, el Señor santifica. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Por cada necesidad. ¿Ok? El Elión, el Altísimo. El Olam, el Dios eterno. El Gibor, Dios fuerte. ¿Ok? Pero a nosotros se nos ha dado un nombre que es por encima de todo nombre. Colosenses 2, 9, 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Todo lo que tú le quieras pedir. No tienes que estar, oh Jehová, Rafa, sanidad. No. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo está toda la plenitud. Todo lo que tú necesites. En su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Dice, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ese es el nombre que se nos ha dado a nosotros. Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. En él, en un solo nombre, hermanos. Filipenses 2, 9, 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué nombre se nos fue dado? ¿Qué nombre? ¿Por medio de qué nombre el Padre nos va a escuchar todo lo que pidáis al Padre? En mi nombre, dice el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el nombre que tenemos que invocar nosotros? Yo sé que es un punto delicado, hermanos. Pero Jehová de los ejércitos, el Dios del pueblo de Israel, es el Dios del pueblo de Israel. Amén. A nosotros llegar al Padre increado, al Padre eterno, porque no tiene nombre que se nos haya sido dado, sino el medio que podemos llegar al Padre es invocando el nombre de su Hijo, el cual murió por nosotros. Eso nos corresponde. Ese nombre nos da la autoridad a nosotros. Juan 14:13 dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo Jesús. ¿Tenemos que estar invocando otros nombres? No, hermano. Ay, los católicos invocan santos, invocan desobedientes, hijos del diablo. ¿Y los cristianos? ¿Y los cristianos? ¿Qué nombre es el que nos da acceso a la presencia del Padre? ¿Por medio de qué nombre nuestras oraciones van a ser escuchadas? Lucas 1, 20, 23. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temáis recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo dice en Lucas del 1 al 21, dice el nombre de Jesús y dice el nombre de Emanuel. El nombre de Emanuel se anuncia en el libro de Isaías, se está profetizando que Dios estaría en medio de nosotros. Por eso dice Emanuel, que significaba Dios estará con ustedes. Amén, Dios está con nosotros ahora, por medio de su bendito Espíritu Santo. Y también estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, quien hoy está a la diestra del Padre, ¿ok?
El nombre profético solo indica lo que significaba para los hombres, que Él iba a estar en medio de nosotros. ¿Ok, hermanos? Y el niño nació y será Dios con nosotros. Hasta aquí lo voy a dejar por el momento. Vamos a seguir después con la próxima dispensación. Hay mucho que estudiar de esta dispensación. Hay bastantes cosas, pero para serte bien honesta, yo quería aclarar este punto de sacerdocio. Porque Cristo Jesús vino a darnos libertad, no cargas pesadas. El Evangelio de Dios es más ligero. Mira, aquí vienen un poquito lo que son las vestiduras, pero ya me pasé bastante, ya me pasé mucho. En Éxodo 28, 2 al 4 dice cómo debe de vestir un sacerdote. Nosotros ya no tenemos que andar con talí, ya no tenemos que andar. Que la mujer no use pantalón, hello, antes eran batones. ¿Qué diferenciaba el vestimento del varón de la mujer? Los adornos, pero eran batones largos. Varones, no quieren que nos vistamos, usen ustedes el mismo, a ver, anden con batitas ahorita. No lo voy a hablar ahorita, ya me pasé mucho del tiempo. Pero hay mucho que aprender y ahorita sobre todo empezar a predicar lo que nos corresponde y dejar las distracciones que fueron usadas y estamos evadiendo lo que realmente tenemos que encarar ahorita, que es la santificación y ser portadores de la palabra, del nombre, del poder, de la manifestación gloriosa de Dios. Establecer el reino de los cielos aquí en la tierra por medio de la iglesia, se va a hacer por medio del Espíritu Santo, no se va a hacer por varas, no se va a hacer por espadas, ¿ok? No toqué el punto del shofar, pero también no se va a hacer por esos medios. Eso hay que fácil. Tenemos que hablar de la santificación y del Espíritu Santo y de la promesa que Dios ha dado a la iglesia, amén. Vamos a orar para despedirnos, hermanos, espero que me haya dado a entender un poquito, que sea de bendición, que compartan, amén, que compartan esta enseñanza. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque el amor por ti es el que me da el valor a veces, porque hay que tener valor a veces para confrontar, para no hablar tu verdad. Señor, que tu Espíritu Santo sea dando testimonio a mis hermanos para estar en libertad. Una carga ligera que tú nos has dado, Señor. No tenemos que venir armados por simbolismos cuando tú eres una realidad en nuestra vida tan palpable. Eres una realidad. Cuando respiramos, ahí estás, Señor. Cuando hablamos, cuando pedimos, cuando caminamos, cuando oramos, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Tú estás en medio de nosotros. Tú nos amas, Señor. Has dado la vida completa para venirnos a ser libres. Yo te doy gracias, Señor, por ese amor. Yo lo entiendo más. Ese sacrificio necesario que hubo para que tuviéramos esa reconciliación. Gracias por esa adopción que hiciste, Señor, por amarnos antes de que nosotros te conociéramos. Te bendecimos, Padre de Gloria. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que nos corresponde en estos tiempos, ser valientes, ser esforzados, santificarnos, apartarnos, llevar tu palabra en nuestro corazón y vivirla, Señor, con celo. Porque los tiempos que vienen, Señor, no son fáciles, pero tú has prometido que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo te creo, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que seas tú dando esa libertad, porque a libertad nos has sido llamados, Padre. Un evangelio más light, más ligero, más entendible, menos complicado, con menos requisitos físicos. Enséñanos, Señor, a darte los sacrificios espirituales que requerimos para que tú te puedas mover con libertad en nuestra mente y en nuestro corazón, para que te puedas manifestar en nuestras vidas y en nuestros hogares, Señor, en nuestras iglesias, en tu cuerpo, Señor, para estar listos para tu venida, una iglesia limpia, pura, sin manchas, sin arrugas. Oh, babas, babas, aya, Señor, robas, eira, Señor, te adoramos. Masaya, Señor, muévete con libertad en medio de nosotros.
Que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, portadores de tu nombre, de tu palabra, de tu autoridad. Oh, babashera, bababas, babasaya, Señor, corre el velo de muchos de mis hermanos. Bobo roba más aire, Señor. Quita toda venda de los ojos, quita todo tapón de oídos, Señor. Morro más aire, Espíritu Santo de Dios, ayababas. Yo declaro un espíritu de liberación y de libertad, Señor, sobre todo cautivo, atado, Señor. Que toda carga pesada que se les fue puesta sobre sus lomos, Señor, sea removida en tu nombre, Señor. Esa ley pesada de acusación, soy, Señor. Que sean libres de toda maldición de la ley, Señor. Que venga esa palabra fresca, esa palabra libertadora sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, quita todo tapón de oído. Quita toda venda, quita toda ceguera, quita toda necedad, Señor. Toda maldición que fueron impuestas en sus espaldas. Yo declaro libertad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, Dios me los bendiga. Nos miramos próximamente. Bueno, los hermanos aquí de la ciudad nos miramos el viernes, pero a ustedes nos vemos con el favor de Dios en la próxima dispensación. Pasen una excelente noche. Dios me los bendiga mucho. Bendiciones.